bueno, no creo que tanto, 3 semanas, unas 2 semanas materia, y ahí pasamos a clases prácticas donde vemos ejercicios. Ya, yo siempre he sido más partidario de hacer ejercicios completos más que ejercicios así muy básicos, porque los prepara mejor para el certamen, creo yo. ¿Ya? Estas clases las hago completamente yo, las clases teóricas. Las clases prácticas se hacen en conjunto con un ayudante. Lo que hacemos nosotros es que nosotros nos organizamos y decimos ya, estos ejercicios vamos a hacer en clase, por ejemplo, unos 2 o 3 ejercicios dependiendo de la extensión. ¿Ya? Hay veces en que vamos a alcanzar a hacer un ejercicio porque son demasiado largos, a veces que vamos a alcanzar a hacer 3 porque son más cortos, dependiendo ahí de la materia que estemos viendo. Y esas las hacemos en conjunto con los ayudantes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque encuentro que sale más dinámico. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hacíamos el año pasado, ¿no es cierto? Tanto en fluido como en transferencia, íbamos, por ejemplo, Cristian, Mex, o sea, nadie le dice Cristian a él, a uno de los ayudantes, Mex, ustedes lo van a conocer como Mex. Ya, él hacía un ejercicio y yo le comentaba el ejercicio, por ejemplo. Lo mostraba, ¿no es cierto? Se hacía un PowerPoint, lo comentaba y yo le hacía observaciones, ¿ya? Después cuando yo hacía mi ejercicio, él hacía lo mismo, po, como desde la perspectiva del estudiante. O sea, que aquí hay un truco, que hay una pillería, que tienen que estar atentos, ¿ya? Entonces esa modalidad nos ha resultado bien y sale bastante entrete, ¿ya? Esa es la modalidad de las clases prácticas. Ya, después se hacen test. Esto aquí, la verdad es que estas dos cosas me gustaría que innováramos un poco, o sea, no innovar probablemente tal, porque esto ya lo he hecho. Si los laboratorios, yo les había comentado que quería hacerlo, ¿no es cierto?, online, vía Teams y desde termofluido, en el horario de emergencia. Eso, como les digo, está por verse porque depende plenamente de la cuarentena. ¿Ya? Yo tengo acceso a la universidad, pero yo soy profe, pues los chiquillos no pueden ir. Entonces, eso es más o menos está por verse. Y lo otro es los temas de los test. Los test en fluido yo siempre lo había hecho como test normales, ¿ya? Pero en transferencia, en el curso que viene después de esto, yo siempre he implementado un sistema que se llama práctica evaluada, ¿ya? Que consiste en que yo les paso, por ejemplo, durante el bloque de 3 horas, yo les paso un ejercicio y ustedes tienen que hacerlo, pero con asistencia de los ayudantes y mía. Es decir, por ejemplo, bueno, esto en presencial lo hacíamos, ¿no es cierto? Lo juntábamos en parejas, ¿ya? Yo les pasaba el ejercicio y nosotros dábamos vuelta alrededor de la sala ayudándolos. ¿Ya? El objetivo de eso era, más que llegar al resultado final, era que aprendieran, ya que aplicara la materia y que no se encontraran con sorpresas a la hora de estudiar para el certamen. Eso me ha resultado bastante bien, ¿eh? Transferencia, en mi opinión, es un ramo más difícil que fluido, pero la gente, en general, los alumnos lo encuentran más fácil por el tema de las prácticas. ¿Ya? Eso es posible aplicarlo dependiendo de los laboratorios, porque hacer esas prácticas evaluadas es un cacho, harta pega. Entonces, sobrecargaría a los ayudantes si tienen que hacer clases prácticas, si tienen que hacer laboratorios, si tienen que hacer las prácticas evaluadas, entonces está por verse. Ya, como les digo, todo dependiendo de la cuarentena. Y también lo otro que teníamos pendiente era la evaluación del curso. Eso no lo podíamos fijar. ¿Por qué? Porque todavía no podemos ver qué va a pasar con los laboratorios. Lo otro, la bibliografía, el material del curso, ¿cierto? Ya lo comentamos recién, son los apuntes, las diapositivas y los listados de ejercicios. Em, si aparte de eso ustedes consideran que necesitan material adicional, ahí están los 2 libros que se recomiendan, ya el Sengel y el James. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Todavía lo conversamos, pero por si alguien no vino ese día. Ya. Aquí están los contenidos para los distintos certámenes. ¿Ya? El certamen 1 contiene el capítulo 1, que lo vamos a ver hoy día y mañana. Después viene el capítulo 2, que es el capítulo más largo del curso. Por eso em, la diferencia en el número de capítulos. Y después el capítulo 3, que es más que nada teórico. Aquí todo se centra en torno a el capítulo 2. Este es el capítulo importante. ¿Ya? Después para el certamen 2, los capítulos que quedan. Ya con una excepción, el del capítulo 8. Ese capítulo 8, si se fijan, no les subió el apunte.
y eso es porque probablemente no alcancemos a pasarlo, ¿ya? Y aquí lo más importante es estos dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Ya? Bueno, ustedes más o menos pueden notar esto por las extensiones de los listados. ¿Ya? El capítulo 2 tiene listado, hay un listado del capítulo 2, parte 1, parte 2 y parte 3. Eso quiere decir de que es larga la lecera. ¿Ya? Después, si ustedes se fijan en los del certamen 2, el listado del capítulo 5 y 6 que van de la mano, ¿ya? No se pueden separar. También pues, son bastante largos. ¿Ya? Esto es importante para que después no me pregunten, profe, que entra en el certamen, profe, que no entra, esto no entra, etcétera. Esto siempre ha sido así, siempre va a ser así. ¿Ya? Pero como les digo, los ejercicios para el certamen 1 se van a estar centrados principalmente en lo del capítulo 2. O sea, si hacemos test o práctica, va a ser de eso. ¿Ya? Y ahora vamos a... ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Inquietud? No, profe, todo claro. Ya. Entonces ahora vamos Nomás. al... ¿Qué pasa aquí? Ya. Entonces vamos a partir con el capítulo 1. El capítulo 1 es como de introducción nomás. Pues vamos a ver algunas características de los fluidos, algunas propiedades, ¿ya? Y eso básicamente. Esto es el capítulo más corto del curso y lo vamos a ver yo creo entre hoy día y mañana. Entonces aquí rápidamente, ¿qué es la mecánica de fluidos? Es una rama de la mecánica del medio continuo que estudia el comportamiento de la materia en fase líquida y en fase gaseosa cuando está en reposo o en movimiento. Cuando está en reposo se llama estática de fluido. Y cuando está en movimiento se llama dinámica de fluido. ¿Ya? Esta rama de la mecánica del medio continuo tiene una infinidad de aplicaciones. ¿Ya? Una infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, los flujos naturales y el clima se estudian mediante ¿cómo que se llama? La mecánica de fluidos. Por ejemplo, las predicciones que se hacen que se hacen del clima, ¿no es cierto? Que nos dan todos los días y que a veces están bien, a veces están mal, se basan en modelos simplificados de mecánica de fluidos, ya que se combinan un poco con transferencia de calor. Ya, sistema de transporte náutico, obviamente, como son los barcos y como son los submarinos, sistema de transporte aéreo, ¿ya? Aviones, cohetes, drones, helicópteros, todo eso se basa en la mecánica de fluidos. ¿Ya? Sistemas generadores de energía, que eso es algo que vamos a ver brevemente al final del curso, como son las represas, que utilizan, ¿no es cierto?, turbinas para transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica, ¿ya? Y las turbinas eólicas que usan la energía cinética del viento, ¿no es cierto?, para generar corriente. Además, otra cosa importante que vamos a ver y donde nos vamos a centrar bastante aquí es el tema de sistemas de tubería. El sistema de tuberías puede ser, por ejemplo, el sistemas de desagüe, ¿ya? También lo que hay en las industrias. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir de Conce a Chillán. Ahí está la celulosa Arauco y lo que más llama la atención, por lo menos a mí, que yo hago el ramo, ¿no es cierto?, es la cantidad de tuberías que hay, ¿ya? Y también sistemas de acondicionamiento de aire. Eso es sobre todo para los que viven, ¿no es cierto?, que no viven en la costa. Eso es importante tanto en el invierno como en el verano. ¿Ya? ¿Algún comentario con respecto a eso? ¿Alguna duda, consulta? No, profe. O sea, lo ideal sería que comentaran lo que sea, para que sea como un poquito más dinámico y entrete pero a medida que pase el tiempo yo sé que se van a acostumbrar. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas características de los fluidos. Aquí lo primero que sale ahí en la diapo es que cuando actúa un esfuerzo constante sobre un fluido, este se deforma de forma continua y se genera su movimiento, escurrimiento. Ya eso es lo que sale ahí en la figura. Pero antes de eso quiero que veamos un poco el tema de qué se refiere con esfuerzo. Si aquí se fijan, analizamos esa frase, hay dos términos que deberían llamar la atención en primer lugar, ¿ya? Esfuerzo y cortante. ¿Qué es un esfuerzo?
¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ser ese esfuerzo cortante? ¿Ya? Lo que pasa es que este curso yo, bueno, lo hago como me lo pasaban a mí, ¿no es cierto? Nosotros en mecánica tenemos mecánica de fluido el segundo semestre de tercero, ¿ya? Y tenemos mecánica de sólidos el primer semestre de tercero. Entonces, mecánica de sólidos como que ayuda un poco con lo que es mecánica de fluido e introduce estas dos ideas de esfuerzo y el tipo de esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso rápidamente. Ya. Esto es importante ya para que les quede clarito. Entonces aquí vamos a decir que hay tres tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un sólido. Este va a ser el punto 1. ¿Ya? La primera la vamos a llamar fuerza normal de compresión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a dibujar un sólido aquí, un cubito en 2D. Aquí vamos a aplicar una fuerza normal a la superficie superior y por acción y reacción tiene que haber una fuerza normal en la superficie inferior. A esa fuerza la vamos a llamar F sub n, de normal. El segundo tipo de fuerza que puede actuar sobre un sólido es la fuerza normal de tensión. Que vendría siendo lo mismo que lo que para el caso A, pero con el sentido de las fuerzas invertidas. Ahora esta fuerza normal actúa en el sentido opuesto. Y la última son fuerzas de corte. Chuta. Ya, que las podemos representar así. Tenemos nuestro cubito y esto tiene que aquí una fuerza en esa dirección, y porque aquí se genera un momento, ¿no es cierto? Tiene que haber una fuerza acá y una fuerza acá. Esta es una fuerza F sub S. S de corte en inglés. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Entonces aquí estamos solamente viendo los tres tipos. Ya después vamos a ver cómo se traduce eso en el comportamiento de los sólidos. ¿Ya? Esto es un sólido. ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿No? ¿Todo claro? Entonces ahora vamos a pasar al tema de qué es lo que producen estas fuerzas desde el punto de vista de esos cuerpos, ¿no es cierto? Estas ¿Podría, fuerzas, ¿sí? ¿podría repetir la de corte, por favor? Estas son fuerzas de corte que actúan como, si las fuerzas normales actúan perpendiculares a la superficie donde actúan, ya estas actúan en el sentido paralelo. Esa es la principal diferencia. Entonces aquí, esta fuerza de compresión porque comprime, esta fuerza de tensión porque tira, ¿ya? Y las fuerzas de corte lo que hacen es que... eso creo que les va a quedar claro un poquito más adelante. Ya creo que me estoy adelantando mucho. Vamos a ver qué es lo que producen estas fuerzas. Yo creo que iba a quedar más claro. ¿Ya? Entonces, las fuerzas al entrar en contacto con los sólidos producen lo que se llama esfuerzos. ¿Ya? El esfuerzo es básicamente la fuerza distribuida alrededor de la superficie con la cual está en contacto el cuerpo que está ejerciendo la fuerza. Entonces, tenemos aquí el segundo punto. Estas fuerzas generan esfuerzos. Esas las vamos a simbolizar como sigma y tau. ¿Ya? El sigma se utiliza para las fuerzas, para los esfuerzos normales producidos por las fuerzas normales y el tau para los esfuerzos de corte producidos por las fuerzas de corte. ¿Ya? Entonces, em,
Vamos a poner aquí rápidamente la definición para que no se la olvide a nadie. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Si leemos esa definición, lo que estamos tratando de decir es la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la cual se aplica. Entonces, al igual que para el caso de las fuerzas, vamos a verlo desde cada uno de los tipos de fuerza, ¿cierto? La primera vendría siendo las fuerzas normales de compresión producen esfuerzos de compresión, ¿ya? Entonces ahora vamos a dibujar nuestro cubito, pero esta vez en 3 dimensiones. Y los esfuerzos los representaríamos ¿Tiene problemas para escribir el notebook en la esquina? Ahí sí. Así que tendríamos nuestro esfuerzo. La fuerza distribuida como una presión. ¿Ya? De hecho, la presión es un tipo em, de esfuerzo de compresión, de esfuerzo normal. Y se representa como sigma. Y sigma en este caso es igual a la fuerza normal partido por el área. ¿Y cuál es esa área? Esta es esta área. El caso siguiente, el caso de las fuerzas de tensión que generan esfuerzos de tracción. Tracción o tensión es lo mismo. Vamos a ponerle tensión para seguir con la nomenclatura que definimos previamente. Y en este caso vamos a tener exactamente lo mismo. Profe, Dígame. lo de esfuerzo no tiene nada que ver con la presión, como dice fuerza por unidad de área. Sí, pues, eso es lo que le comentaba, pues, ¿cómo es que se llama? El esfuerzo, o sea, la presión es un tipo de esfuerzo de compresión. Mm, ya, ya, gracias. Profe, ¿partido qué está? ¿Partido A de Eso área es. o...? Sí, de área. Ah, ya, gracias. Entonces aquí esta fuerza distribuida actuaría en sentido opuesto, tirando ahora al sólido, tensionándolo. Y el símbolo con el que se representa eso es exactamente el mismo, ¿cierto? Sigma. Y sigma, ¿no es cierto?, sigue siendo igual a Fn partido por A, donde el área es esa de ahí. Y finalmente tenemos el C, que es los esfuerzos de corte. Que actuarían, ¿no es cierto?, se distribuiría esa fuerza de esta forma. Y aquí ese esfuerzo, ¿no es cierto?, tau. O sea, perdón, sí, tau.
es igual a la fuerza de corte partido por el área. Y ahora, estos esfuerzos, ¿no es cierto?, tienen un efecto. ¿Cierto? Las fuerzas producen esfuerzos y los esfuerzos producen deformaciones. ¿Ya? Y eso es a donde quería llegar. ¿Ya? Entonces, en la deformación es el cambio de tamaño o forma de un cuerpo debido a los esfuerzos a los que está sometido. ¿Ya? Entonces, nuestro tercer punto vendría siendo deformación o deformaciones. Y la definición la voy a anotar también. El cambio de tamaño cambio de tamaño o forma debido a de un cuerpo debido a los esfuerzos que está a lo que está sometido. ¿Por qué aquí se hace esa distinción? Cambios de tamaño o forma. ¿Qué se les viene a eso a la mente? ¿Por qué tiene que hacerse esa distinción? Cambio de tamaño o forma. ¿Por qué podría ser? Porque mantiene la forma, pero quizás se hace más chiquito. O sea, lo que pasa ahí es que eso debieron haberlo visto en termos. Porque tiene razón la señorita, porque puede pasar cualquiera de las dos cosas. Puede pasar una combinación de las dos. ¿Ya? ¿Qué pasa si un fluido es, o si un sólido es incompresible, pongámosle? O sea, no es que cuando se dice que es incompresible, ¿qué se quiere decir con eso? Que en su densidad no puede cambiar, ¿no es cierto? Solo tuvieron que haber visto en termos. Haber trabajado con, por ejemplo, el agua, haber dicho que era incompresible, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si al agua le aplicamos un esfuerzo de compresión, que vendría siendo la presión, ¿no es cierto? Como conversamos recién. ¿Qué quiere decir eso? Que se deforma. Pues claro, sí, se deforma, pero ¿cómo se deforma? ¿Se produce un cambio de tamaño o un cambio de forma? Un cambio de forma. Cambio de forma, no puede ocurrir un cambio de tamaño. ¿Por qué? Porque es incompresible, ¿no es cierto? Puede ocurrir un cambio de forma. Nosotros, por ejemplo, podríamos aplicar presión sobre un fluido, ¿no es cierto? Sobre el agua y podríamos apretarla o moverla con la mano, lo que sea. Y eso genera un cambio en la forma, pero no en el tamaño. El tamaño tiene que permanecer constante, porque el fluido es incompresible. Con un sólido, ¿no es cierto?, ocurre exactamente lo mismo. Pero no así con un gas, po. Nosotros sabemos que los gases sí son compresibles, po. Entonces ahí puede ocurrir un cambio tanto de tamaño como de forma. Puede aumentar o disminuir la densidad y al mismo tiempo cambiar de forma. Entonces esos son pequeños detalles que hay que tener presente. ¿Ya? Entonces el primero que vamos a analizar, ¿no es cierto?, siguiendo el orden que ya tenemos, es las deformaciones por compresión. Entonces aquí tenemos nuestro sólido. A la que se le aplica, ¿no es cierto?, una fuerza normal de compresión. Esa fuerza normal produce esfuerzos y por lo tanto cambia su forma. Entonces, ¿cómo quedaría cuál sería la forma final de este sólido? Después de aplicar, de que son producidas las deformaciones por compresión. Desde el punto de vista de las dimensiones, por ejemplo, aquí podríamos hacer esto es un cubito, esto le vamos a llamar A. Y como es un cubo, todas las aristas son iguales, ¿no es cierto? ¿Cómo se deformaría ese? Pero es compresible, ¿no? Digamos que es incompresible.
Esto es un sólido. Aquí, si se fijan en todo esto, estamos hablando desde el punto de vista de los sólidos, porque los fluidos tienen algunas diferencias que es a donde quiero llegar con esto. ¿Ya? Pero es bueno relacionarlo porque después son conceptos que vamos a utilizar. Sí, incompresible quedaría como un poco más chato, ¿no? Más achatado. Ya, entonces, esta dimensión, si aquí, por ejemplo, la medida la vamos a llamar que son 3 cuadritos, ahí, esa SA quedaría, por ejemplo, con 2, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con la arista esta de aquí? Esa de ahí, ¿cómo quedaría esa? Más grande, Más más largo. larga. Claro, más larga, ¿no es cierto? Entonces, esto en vez de tener 3 cuadraditos, va a tener 4. Entonces, así pasaría a quedar el sólido luego de aplicar, luego de sufrir la deformación. Entonces, para un lado se acortó en la dirección de la aplicación de la fuerza y se alargó en la dirección, en el plano perpendicular. ¿Ya? Esto en lo sólido, ese efecto, ¿no es cierto?, de donde en respuesta a una compresión, en el plano perpendicular existe una elongación, o al revés, ¿no es cierto?, cuando ocurre una tensión, en vez de elongarse a un lado, en el opuesto se comprime, se llama efecto de Poisson. ¿Ya? Y a qué tasa ocurre eso depende del material con el que se trabaje. ¿Ya? Se representa por la letra, no me acuerdo cómo era la letra griega, pero no creo que es. Sí, creo que sí. ¿Ya? Pero eso escapa del alcance de este curso. ¿Ya? El siguiente es la deformación por tensión, que es la misma idea pero opuesta. Deformación por tensión, donde tenemos nuestro cubito. Y ahora en vez de comprimirlo, lo traccionamos. Ahí están las dos fuerzas que lo traccionan. Esas fuerzas producen esfuerzos de tensión y esos esfuerzos de tensión producen deformaciones por tensión. En este caso, nuestra dimensión A, que era la que habíamos definido acá como la dimensión en la dirección en la misma dirección que la fuerza, aumenta en vez de disminuir. Entonces esta es la que va ahora a medir 4 cuadraditos. Y la otra dimensión va a acortarse. Entonces ahora nuestro sólido queda de esa forma. ¿Ya? Y finalmente tenemos la deformación por corte. Esta es la más difícil de visualizar, ¿ya? Pero hay un buen ejemplo para eso. Entonces aquí tenemos la deformación por corte. Y tenemos nuestro cubito nuevamente. Y aquí solamente vamos a dibujar una fuerza para que sea más fácil de entender. Vamos a tener ahí nuestra F sub S, nuestra fuerza de corte que produce esfuerzos de corte. ¿Cómo se deformaría esta cosa entonces? ¿Qué pasaría con la forma de esta cosa? ¿Cómo quedaría? ¿No quedaría como un cilindro? No, no. Ya. Ya. Pero para que se lo imaginen, imagínense que tienen un naipe de cartas. O sea, un fardo de cartas. ¿Ya? Y a esas cartas, ¿no es cierto? Ustedes le ponen la mano encima, ¿ya? Y la arrastran hacia adelante. ¿Qué Quedaría como pasaría con las cartas de más abajo? ¿Cómo? quedaría como ladeado, ¿no? Como escalonado, ¿no es cierto? Cada carta se correría un poquito, menos que la que está arriba, ¿no es cierto? Y quedaría como escalonado. Claro, Quedaría como una cosa así, ¿no es con cierto? diagonal.
como en diagonal, claro, exactamente. Quería como así. Respecto al. Cuando estabas anotando los tipos de fuerzas que actúan sobre un sólido en el primer punto, ¿Sí? cuando hizo las flechas que actúan con la fuerza de corte, la hizo como en todos los sentidos. Me Ah, quedó sí. esa duda. Lo que pasa es que así es un poquito más difícil de entender porque nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta cuestión en 2 dimensiones, ¿ya? Ese es nuestro sólido, ¿ya? Y este es nuestro centro de gravedad, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Si yo aplico una fuerza acá, la reacción vendría siendo una fuerza acá, ¿no es cierto? No puedo, sí. Ya, pero eso no puede ser, porque el cuerpo está rotando de esa forma. ¿Se entiende, no? Aquí, si yo lo vengo así y digo que el sólido está estático, tengo que poner un momento aquí, para que contrarrestre esas dos fuerzas que están actuando en esa forma. Entonces, Mm, por formalidad, uno tiene que poner estas fuerzas de acá, acá y acá. Y ahí el sólido está estático. ya. Pero es un poquito más difícil de visualizar, pues, por eso solamente puse una fuerza. Ya, vale. Entonces quedaría una cosa así. Y esta vendría siendo actuando nuestra fuerza F sub S. ¿Se entiende la idea de esfuerzo, fuerza, esfuerzo y deformación, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta? Una consulta, ¿eso de la deformación de cada sólido va a depender de la elasticidad de cada uno o no? Sí, depende de... Claro, eso se ve en mecánica de sólido, es mecánica. Depende, por ejemplo, de la elasticidad, que es el módulo de Young o módulo de elasticidad, que, por ejemplo, para el acero es 2,1 por 10 elevado a 11, ¿ya? Para el aluminio es 7 por 10 elevado a 10 megapascales. O sea, pascales, perdón. Y eso es una característica del sólido, depende del material. Y por ejemplo, hay algunos que son elásticos no lineales, ya que a medida que se va aplicando la fuerza, la deformación como que se hace más pronunciada o menos pronunciada. Eso es un tema, todo un mundo, ¿ya? Es el mundo de la resistencia de materiales o mecánica de sólidos, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos son estas ideas básicas, ¿ya? Entonces, ahora sigamos la idea del, del fardo de carta, ¿ya? Em, ¿Qué pasaría si... Quedó claro ese ejemplo, ¿no es cierto? Es importante para mí que visualicen eso. Tenemos un fardo de carta, ¿no es cierto? Y a la carta superior le aplicamos, la arrastramos hacia adelante, ¿ya? Y en consecuencia las cartas se distribuyen de esta forma que dibujamos aquí, ¿ya? Necesito que eso quede claro. ¿Alguien que no le haya quedado claro eso? No quedó claro, según yo. Pero yo pensaba que el corte era como corte de verdad. Es Así que como... claro, lo que pasa es que aquí nosotros estamos viendo... Sí, claro. Lo que pasa es que ahí depende de cómo falla el sólido, ya que como eso escapa, ¿no es cierto?, del alcance de este curso. Pero claro, si uno, por ejemplo, se va a cómo se rompen las cosas, ahí hay fracturas por tensión, lo mismo que esto, fallas por corte, etcétera. Pero claro, esfuerzos de corte pueden producir que el material se corte al final, ¿ya? Pero esto aquí lo estamos viendo solamente cómo cambia la forma del cuerpo. Ya, entonces ahora, esto es para sólidos, ¿ya? Esto es para sólidos. Para los fluidos se comporta de forma similar en el caso de las deformaciones por compresión y tensión. Pero ahora visualicen el fardo de carta, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora las cartas las reemplazamos por una masa de agua, por ejemplo? ¿Ya? Y ustedes tienen la mano, ¿no es cierto?, sobre las cartas, ¿no es cierto? Ustedes las deslizan ligeramente, eso hace que se deforme eh, el fardo de carta, pero ahora reemplazamos ese fardo de cartas por un bloquecito de agua. ¿Qué va a pasar? Esto ustedes lo ven día a día, ¿eh? O imagínense que ustedes, ¿no es cierto?, tienen que trapear algo, tienen que limpiar la mesa, ¿ya? Y le echan, por ejemplo, o el piso, y le echan un poquito de limpiapiso ahí, y ustedes le ponen el trapo encima y mueven el trapo. ¿Qué va a pasar con el fluido? Como que se esparce, Claro, ¿no es cierto? rama. Eso es, ahí el fluido está escurriendo, Se escurre. está en movimiento,
¿ya? Por eso se dice que los esfuerzos de corte son responsables del escurrimiento de los fluidos. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos aplicarle presión a un sólido, o sea, perdón, a un fluido. Pues, el galón de gas está a una alta presión, los extintores están a una alta presión y el fluido está estático adentro. A menos que ustedes sacudan el galón de gas, el gas licuado adentro no se mueve, ¿no es cierto? Pero si ustedes le aplican un esfuerzo de corte al fluido, el fluido se va a mover. ¿Ya? Y se mueve de forma similar a los naipes. De hecho, cuando ustedes, si ustedes se van como a las capas de naipe, si en vez de tener como un naipe individual tenemos como capas de fluido, dentro de las capas de fluido se va transmitiendo ese esfuerzo de corte y eso es lo que arrastra, ¿no es cierto?, el fluido. Y eso es un objeto de estudio, los esfuerzos de corte que se producen entre esas capas de fluido. Entonces esa es para entender bien lo que dice esa frase. Cuando actúa un esfuerzo cortante sobre un fluido, este se deforma de forma continua y se genera su movimiento, ¿ya? Y aquí es donde se hace la comparación directa. Ahí tenemos un sólido en la figura 1A, tenemos un sólido en donde se produce una deformación angular, ¿no es cierto? Otra forma de decirle a las deformaciones por corte, deformación angular, ¿no es cierto? Porque aquí hay un cambio en ese ángulo, ¿ya? Pero en un fluido tenemos que existe escurrimiento, existe una tasa de deformación, una velocidad de deformación, ¿ya? Entonces ahí podemos entender completamente ese primer punto. ¿Alguna consulta? No entendí muy bien eso de la figura 1.1a. Se supone que 1.1, ya. Esto, sea, esto de acá, las líneas ¿sí? del fluido que representan. Ya, esto de acá es la deformación, pues eso está claro, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya, este de acá es como escurre, po. Si nosotros, por ejemplo, le aplicamos el esfuerzo de corte, esta es como la masa de agua que conversábamos recién, y después de un instante, de un intervalo de tiempo, se mueve hacia acá. Después se mueve hacia acá. Después se mueve hacia acá, después hacia acá, y estamos esparciendo el fluido. Eso es más o menos lo que representa esa línea, cómo se mueve esta arista que está perpendicular a la horizontal inicialmente. Ya. Entonces se supone que el escurrimiento va a ser como con respecto al tiempo, como que va Claro, a... claro. O sea, después vamos a ver que ese escurrimiento no es con respecto al tiempo, pero depende de cómo se mire, de nuestro plano de referencia. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Ah, ya. Otra característica importante de los fluidos es que estos se deforman y es que la forma del recipiente que lo contiene, como se representa en la figura 1b. En el caso de un gas, ya, bueno, eso lo vamos a ver después, mejor. Pero eso es una característica importante. Si nosotros, por ejemplo, echamos un sólido dentro de un recipiente, quedan espacios vacíos entre el sólido y el recipiente. En el caso de un fluido, eso no pasa. El líquido se deforma, o sea, el fluido se deforma hasta adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Bueno, el tercer punto acá es más o menos complejo. Pasa algo como lo que pasaba con el punto 1, que hay falta de introducir otras ideas, así que no lo vamos a tratar ahora, ¿ya? Y la última característica que vamos a ver es que existe una diferencia entre gases y líquidos y es la que podemos observar en esta figura aquí y que se comenta en este punto y en este punto, ¿ya? En el caso de los gases, un gas ocupa todo el espacio o todo el volumen disponible del recipiente, mientras que el líquido forma lo que se llama una superficie libre, ¿ya? Aquí eso significa que el gas, ¿no es cierto?, ahí ocupa todo eso. Pero aquí en el caso de el líquido, existe un espacio que no está ocupado por el líquido, ¿cierto? Todo dependiendo de eso, de las relaciones de volumen con el recipiente, entre el recipiente y el volumen de líquido que se dispone. ¿Alguna consulta? Lo siguiente son las propiedades de los fluidos,
¿ya? Las propiedades más conocidas de los fluidos, como dice ahí, son la temperatura, la presión, la densidad. Y a medida que va avanzando el curso vamos a ir viendo otras, sumadas a todas las que vieron ¿cómo se llama? En termo, ¿no es cierto? Y aquí estas se pueden clasificar en dos tipos. Pueden ser las propiedades intensivas o extensivas. Extensivas viene de extensión. ¿Ya? Intensivas como que trata de diferenciarse de extensivas, básicamente. Se dice ahí que las propiedades intensivas son independientes de la masa del sistema, del tamaño del sistema, ¿ya? De la extensión del sistema, básicamente. ¿Ya? Como la temperatura, la presión y la densidad. La temperatura de un fluido es independiente de la cantidad de fluido que se está midiendo, ¿no es cierto? Lo mismo con la presión, lo mismo con la densidad. Y hay otras propiedades que son extensivas, cuyo valor depende de la magnitud del sistema, ¿cierto? Del tamaño del sistema, de la cantidad de masa que contiene el sistema. Y esos son la masa total, el volumen total y la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, no sé si eso tuvieron que haberlo visto en física 1 o ¿cómo es ahora? Física 2, física 1, ¿cómo era? ¿Física 2? No me acuerdo. Han pasado sus años ya. ¿Ya? La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, para que lo tengan presente. Entonces ahí está claro por qué depende de la extensión del sistema. Es directamente proporcional a la cantidad de masa de fluido que se está moviendo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Y también existen algunas propiedades que uno las puede simplificar, ¿no es cierto?, por la masa. Y esos son el volumen específico, la energía específica, ¿no es cierto? Eso tuvieron que haberlo visto en termo. Lo vieron en termo, ¿no es cierto? Esas propiedades. Sí, profe. La energía Sí. específica depende de la entalpía y todas esas cuestiones, pues el volumen específico depende de la densidad. De hecho, es el recíproco de la densidad. Después tenemos... Bueno, aquí vamos a tratar ahora un poco la densidad del fluido. Y aquí la verdad es que no hay mucho que decir porque esto es bastante corto, ¿no es cierto? Por eso es un capítulo de introducción. La densidad se define como la masa por unidad de volumen, ¿no es cierto? Entonces ahí se representa por la letra ρ. Rho es la densidad igual a la masa partido por el volumen y la unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. El recíproco de la densidad, como les comentaba recién, es el volumen específico y por lo tanto, como el recíproco es 1 partido por la densidad y por lo tanto es el volumen partido por la masa, y ahí están las unidades de medida en el sistema internacional. ¿Ya? La densidad se define en términos de la concentración de masa por unidad de volumen. Como la masa m es constante, nosotros podemos derivar la expresión de masa y densidad obteniendo lo que se muestra ahí. Tenemos que nuestra masa es igual a la densidad por el volumen. Sacamos la derivada de esa ecuación. Tenemos que como la masa es constante, la derivada es 0. Y tenemos la derivada parcial, la derivada por partes, perdón, de la ecuación. Pues tenemos la densidad por la variación del volumen más el volumen por la variación de la densidad. Eso lo podemos reordenar, ¿no es cierto? Y queda de esta forma, que es la relación que permite obtener la densidad en términos del volumen. Y aquí es donde ya entramos más o menos a lo que es importante para nosotros. El volumen o la densidad, ¿no es cierto?, están directamente relacionadas de un fluido cambia con respecto a la temperatura o a la presión. Los fluidos suelen expandirse cuando se calientan o cuando se despresurizan. Despresurizan es una caída en presión. O se contraen cuando se enfrían o cuando se presurizan, es decir, cuando aumenta la presión. La tasa de cambio de volumen, tanto para aumentos de presión, para cambios de presión o para cambios de temperatura, es distinta para los distintos fluidos, ¿ya? Y existen propiedades que cuantifican esos cambios de volumen en función de la presión y en función de la temperatura. Esas dos propiedades son el coeficiente de compresibilidad, que se representa por la letra griega kappa, y el otro es el coeficiente de expansión volumétrica, que se representa por la letra griega beta. Esto es sumamente importante para transferencia de calor, para el curso que viene después. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la físico, ¿no es cierto?, del mundo que nos rodea, es sumamente importante para el clima. ¿Ya? Porque, ¿dónde creen ustedes que se origina el clima? Así para que conversemos un poco. ¿Qué creen que ustedes que es el motor del clima?
El ciclo del agua. Un poquito más atrás que eso. El ciclo de agua está conducido por el mismo motor que el clima. ¿Quién creen ustedes? Muy básico. ¿El sol? El sol, exactamente. El sol calienta la Tierra, ¿no es cierto? Eso permite que el agua pueda La cambiar de temperatura, la estado. presión. Claro. Y lo que hace el sol ahí es que le entrega energía al aire, a la atmósfera. ¿Ya? Y eso lo que produce es que produce movimientos de masas atmosféricas, movimientos de aire. ¿Ya? Básicamente el viento. ¿Ya? El viento, ¿por qué se produce? ¿Qué mueve el viento? ¿No es cierto? ¿Por qué hay viento un día y otro viento no? ¿Por qué a veces el aire está más cálido, a veces está más frío? Todo eso es producto del sol, producto de las estaciones. Las estaciones, de hecho, se producen debido a la orientación del planeta con respecto al sol. ¿Ya? Cuando el viento son movimientos de masas de aire caliente se mueven producto em, de que si es que están calientes o si es que están frías, y ese calentamiento se produce, o sea, y ese movimiento se origina por lo que se llama flujos por convección natural. Y ese flujo por convección natural se origina de los cambios de densidades em, del fluido producto de los cambios de temperatura. Y eso al final, por ejemplo, los tornados se producen, o los huracanes, no estoy seguro, uno de los dos, se producen porque se juntan masas de aire caliente y masas de aire frío que tratan de mezclarse. Y esa mezcla produce vientos de alta velocidad. ¿Ya? Para que lo tengan un poco la idea de lo importante que es esa propiedad, el coeficiente de expansión volumétrica. Si no existiese esa propiedad física, no existiría el clima como lo conocemos, básicamente. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ahora, bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Algo que quieran comentar? No sé si les quedó claro esa idea. Tengo un ejemplo por si es que alguien no lo entendió. ¿Podría decir el ejemplo? Ya. Entonces, imagínense que ustedes están en su casita y estamos en invierno. ¿Ya? Y hace frío. Y como hace frío, ustedes prenden una estufa. Vamos a imaginarnos que es una estufa a leña. ¿Ya? Entonces aquí está nuestra estufa. ¿Ya? Entonces aquí, y esta es toda nuestra habitación. ¿Ya? Todo lo que alcanzan a ver ustedes ahí es la habitación. Entonces aquí, a una distancia lo suficientemente alejada de la estufa, vamos a tener aire, por ejemplo, a 5 grados Celsius. Y aquí cerca de la estufa vamos a tener aire más caliente, obviamente, ¿no es cierto? Pongámosle un número cualquiera, pongámosle 20 grados Celsius. Cerca de la estufa, 20 grados Celsius. Piénselo, todo esto está en presencia de un campo gravitatorio, ¿no es cierto? Estamos aquí con la gravedad, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la densidad del aire en esta zona? Perdón, vamos a cambiarle ahora. ¿Cómo es la densidad del aire con esta zona con respecto a esta zona? ¿Menos densa? Es menos denso, ¿seguro? O sea, perdón, ¿cuál es menos denso? La de 5 grados Celsius. Es más denso, es más pesado. El aire frío es más pesado, Mm. ¿ya? A medida que se aumenta la temperatura, es menos denso. ¿Ya? Por eso los globos aerostáticos tienen esas flamitas, po. Lo que hace esa flama es calentar el aire que está dentro del globo. Se hace menos denso y lo que pasa con eso es que la densidad al disminuir flota. Flota y permite elevarse. ¿Ya? Entonces el aire que está cerca de la estufa es más liviano. Como es más liviano, como es menos denso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ponemos un corcho dentro lo sumergimos un corcho dentro de un tarro con agua? Sube. Flota. ¿Cómo? Sube, ¿no es Flota. cierto? Flota. Ya, flota. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos esta masa de aire que está a 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Y que está rodeada por esta masa de aire más pesado. Y por lo tanto flota. Entonces aquí se produce una corriente cuyo motor es esa diferencia de densidades.
Este fluido sube. Ese fluido que sube deja un espacio vacío atrás, po, ¿cierto? Ese espacio vacío tiene que ser ocupado. Y eso es ocupado con una masa de aire que viene de acá. ¿Ya? Entonces esa masa de aire que viene a 5 grados Celsius se aproxima a la estufa producto del vacío que dejó esa masa de aire que subió previamente, y al acercarse a la estufa se calienta y vuelve a subir. Por lo tanto, tiene que haber una tercera corriente de aire que se aproxima para ocupar ese espacio vacío, y se genera ahí lo que se llama una corriente por convección natural, producida netamente por el calentamiento que realiza la estufa. La estufa en la atmósfera es el Sol. ¿Ya? Ese es el origen del clima. Para que tengan más o menos una idea bastante global, obviamente. ¿Se entiende ahí? Súper claro. Muy bueno. Ya. Entonces, el volumen, ¿no es cierto? Como lo vimos recién, depende tanto de la presión como de la temperatura. ¿Ya? Y por lo tanto, el volumen es una función de la presión y la temperatura. Eso podemos derivarlo, ¿no es cierto? Y tenemos que depende de una tasa de cambio del volumen con respecto a la presión, o sea, a una temperatura constante, que es el término que está aquí, producto multiplicado por la tasa de cambio de un cambio diferencial de la presión, más una tasa de cambio del volumen en función de la temperatura a una presión constante por un cambio diferencial en la temperatura. Creo que lo dije bien. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Y sí, ya. Eso está bien, creo. Y esto, ¿se entiende eso, no es cierto? Esto es la derivada de esto, básicamente. Derivadas parciales. Y se asume aquí que esta cuestión, esta variación de volumen con respecto a la presión, se produce a una temperatura constante, porque si no tenemos interacción de variables. ¿Ya? Y lo mismo con con el otro término. Esto se puede reordenar, ¿no es cierto? Pasamos dividiendo el volumen, esto es por definición, y nos queda esta ecuación de acá, que representa los cambios de volumen producto de los cambios de temperatura y presión para incrementos de presión y temperatura diferenciales. Esto, y aquí es donde entran estas propiedades que habíamos discutido al principio, estas dos de acá. Este cambio de acá, el cambio de volumen con respecto a la presión, es el coeficiente de compresibilidad, ese de acá. ¿Ya? Y el beta es el cambio de volumen con respecto a la temperatura. Pero tiene que estar simplificado por el volumen para que no sea una propiedad, ¿cómo que se llama? ¿Cómo es que le decían acá? Intensiva. Perdón, extensiva. Para que sea una propiedad intensiva y no extensiva. Eso. Si se fijan acá, el coeficiente de compresibilidad tiene un signo menos. ¿Por qué tiene un signo menos? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Por qué tiene ese un signo menos y el de la temperatura, el de expansión volumétrica, el beta, que depende de la temperatura? No. ¿Porque se aplica a trabajo o no? Que son inversamente Pues, proporcionales. si es que lo que dice ahí don Álvaro podría ser, pero tendríamos que extrapolarlo bastante. ¿Ya? Lo que pasa ahí es que analicemos un volumen de aire. ¿Ya? Toda una masa de aire. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Tenemos un aumento de temperatura. ¿Qué va a pasar con ese volumen? La densidad disminuye, ¿no? Ya, y si la densidad disminuye, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Esto se hace más grandecito. Y si disminuye la temperatura es lo opuesto. Entonces ahora, para nuestro mismo cubito de aire, ahora tenemos un incremento en la presión. ¿Qué va a pasar? Se achica. Se achica, ¿no es cierto? Entonces, las tasas de cambio con las que se produce esto y esto está representado por estas propiedades de acá. El coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión volumétrica. Pero lo hacen en sentido opuesto. A medida que aumenta la presión, disminuye el volumen.
Y al contrario, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, en el caso de la temperatura es más, y en el caso de la presión es menos. Entonces, para representar eso, ese fenómeno físico que es real, ¿no es cierto? Se le tiene que introducir a este término ese signo menos D. Porque si no, sería más, po. A medida que aumenta la presión, aumenta el volumen, lo cual es incorrecto. ¿Ya? Ujú. Entonces ahora nosotros podemos reemplazar estos términos en la ecuación de acá. Entonces se reemplaza acá y se reemplaza acá y nos queda la ecuación de esta forma. Y este término de aquí sale producto de la igualdad que vimos previamente, de la definición de densidad y su relación con el volumen. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que tanto la densidad como el volumen están conectadas y ambas dependen de los cambios los cambios en la presión y los cambios en la temperatura, los cuales dependen, ¿no es cierto?, de la presión y la temperatura, y el beta y el kappa. ¿Ya? ¿Alguien quería hablar, me parece? Ya. Todos estos valores de estas dos propiedades se obtienen experimentalmente. ¿Ya? Y para el caso de los líquidos cambian fuertemente. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el kappa, ese kappa es válido para una temperatura. ¿Ya? El beta es válido para una presión. ¿Ya? Entonces, no es que estén los dos independientes, sino que desde el punto de vista de la ecuación, ambos están relacionados mutuamente. Por ejemplo, aquí tenemos algunos valores de... ¿cómo es que se llama? Algunos valores típicos de estas propiedades para algunos fluidos. Para el caso del kappa, están ahí todos esos valores, y para el caso del beta, están ahí. ¿Ya? La verdad es que no quiero comentar mucho de eso porque ahí entramos en complejidades que se ven en el capítulo 2. Pero si se fijan acá, para el aire no puedo poner nada. ¿Ya? Todos estos de acá, si se fijan, em, son líquidos, excepto el aire que es un gas. ¿Por qué yo no puedo poner ahí propiedades para un gas y sí para un líquido? Nótese que aquí defino yo la temperatura. Menciono la temperatura y pongo para esa temperatura todas estas propiedades. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo para el aire? Porque su volumen y densidad dependen de dónde esté, como del recipiente. Dependen de la presión. Por ejemplo, aquí donde volvemos nuevamente a lo que habíamos conversado recién. La presión en los líquidos no tiene mucho efecto. ¿Por qué? Porque los líquidos son incompresibles. Ya nosotros podemos, por ejemplo, aplicarle una presión monstruosa al agua y la densidad igual va a ser aproximadamente igual a 1000. ¿Ya? Eso no pasa para los gases. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir ya, como los líquidos son incompresibles, todas estas cosas van a depender solamente de la temperatura. La presión deja ahí de entrar en juego, ¿ya? Y decimos que todo depende de la temperatura. Pero eso para el aire no es válido. Por ejemplo, el aire a una temperatura de 16 grados Celsius tiene tal densidad, una densidad tanto para la presión atmosférica. ¿Ya? Yo aumento o disminuyo esa presión, todas esas otras propiedades cambian drásticamente pese a que sigue la temperatura siendo igual a 16 grados. ¿Ya? Por eso ahí es un poquito más complejo. Entonces ahí nosotros podemos hacer esa diferenciación producto de la incompresibilidad de los líquidos. ¿Ya? ¿De qué nos queda aquí? Déjenme revisar mi torpeo un poquito. ¿Y el aire no debería ser así como un número alto por ejemplo, el coeficiente de compresibilidad? La verdad es que no me acuerdo bien de los órdenes de magnitud. De ser sincero, no me acuerdo. Pero del beta, ¿cuánto era? Solo había en transferencia.
Tampoco me digo así como el número exacto, pero así como- Pero orden de magnitud, claro. A ver. no, en realidad es como algo en general nomás, así como por qué no existe, o sea, el coeficiente. No, no es que no exista, Siendo que existe, el aire pero es flexible, por ejemplo, quizás sí se puede expandir volumétricamente, pero no, lo que pasa es que sí se expanden, ¿ya? El aire tiene valores de capa y tiene valores de beta, pero yo no para 16 grados Celsius depende fuertemente de la presión, pues. Entonces aquí yo tendría que ponerle otra característica a esta cosa, po. Tendría que agregar otra columna aquí, de presión. ¿Entiendes, no? Entonces, claro, yo puedo decirle para 16 grados Celsius el agua tiene esa densidad, esa viscosidad, ese coeficiente de compresibilidad y ese coeficiente de expansión volumétrica. Para que yo pueda hacer eso para el aire, tengo que tener la temperatura y aparte de eso tengo que tener la presión. claro. Y para los Como líquidos la, como, ahí no para, tiene como los líquidos, abajo, claro, como los líquidos la presión los afecta poco, ahí entonces solamente depende de la es temperatura. Claro. estable. Ah, ya bueno. Ya. Entonces ahora, déjenme conectar el cargador. Vamos a ver algo que también deberían conocer, que es la densidad de fluidos para gases ideales, lo cual es muy útil y esto es una bendición que existe. ¿Ya? Un gas ideal, vamos a partir con la definición, como se lo indica aquí en la diapo, vamos a seguir la diapo, se define como aquel que satisface la siguiente relación para todo rango de presiones y temperaturas, ¿ya? Donde P por V partido por T igual a RU, donde RU corresponde a la constante universal de los gases y que tiene ese valor de ahí. Y V con asterisco es el volumen molar que se calcula como con la ecuación que se muestra ahí, que es el volumen de una determinada cantidad, de una masa de un elemento partido por la cantidad, el número de moles, ¿no es cierto?, que está contenido dentro de ese volumen. Eso se ve en química, me parece. ¿Química uno o química 2? Química uno creo. Química 1. Sí, química uno. Ya, Eh, ¿qué pasa ahí? Porque ¿se dejó de compartir? Sí, Sí. Ah, ya, un segundo. Hoy parece que se me pegó el notebook. No. Sí, se me pegó el notebook. Déjenme reiniciar. Sí, se quedó pegado esta cuestión. ¿Qué onda con esta cosa? Eso. Ya, está prendiéndose el notebook.
Ya. No, qué lata. Mucha que triste, vamos íbamos embalados. Ya, pero ahí está abriéndose todo. Terminamos, quedan 3 diapos y terminamos. Esto sería pasar más o menos rápido si lo más largo era lo de las deformaciones. Profe, los apuntes que están en Teams son como lo mismo que las diapos, pero es como para imprimirlo, ¿cierto? Es lo mismo. Tipo, como- Todo lo que como lo mismo. todo lo que yo uso lo tienen disponible. Bueno, Ahí me estoy uniendo a esta cosa. Se que pegaban conectando. Ay, sí, van conectando. ¿Pero? ¿Qué retorno? ¿Pero? ¿Mm? ¿Hay retorno, parece? ¿Me escucho 2 veces? sí, se escucha doble. Sí, ahora sí. Ya. Ya sí. ¿Me dicen cuándo ven? Ahí está. Ya. Ahí sí. No, sí. Falta la musiquita ahí de fallas técnicas. Sí, puta. Parece que aquí está el problema. Ahí sí. Bueno, se arregló. Sí. Ya. Sí, está bien.
Entonces, digamos, en la diapo de acá. Tenemos entonces que un gas ideal se define como todo aquel que cumple con esta relación, y aquí hay algo especial, ¿eh? Para todo rango de presiones y temperaturas. Esa parte de la frase hace que ningún gas sea en estricto rigor ideal, solamente es una aproximación. Eso deben conocer más o menos, pero lo vamos a ver igual. ¿Ya? Entonces esa relación depende de la constante universal de los gases, cuyo valor es S, y del volumen molar, que se calcula en base a esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Donde B es un volumen de un fluido, de un gas en este caso, partido por el número de moles contenidos en ese volumen. Además, el número de moles N se relaciona con la masa M y el peso molecular en base a esta ecuación de acá. Donde M es la masa, P es el peso molecular. Si dividimos la masa por el peso molecular, tenemos el número de moles que dar origen a esa masa, ¿cierto? Además de eso, se tiene que la constante del gas R es distinta para distintos tipos de gases y se calcula en base a RU y el peso molecular. Entonces R, que es el que utilizamos después para calcular lo que tenemos para calcular las presiones, las temperaturas y densidades, cuando estemos trabajando con aire, se basan en un R que es distinto para distintos tipos de fluidos. Y eso es ¿por qué? Porque si bien se basa en esta constante que es universal para todos los fluidos, también depende del peso molecular. Entonces esa constante R va a depender si trabajamos con aire, si trabajamos con cualquier otro tipo de gas, no sé, oxígeno, hidrógeno, lo que sea. ¿Ya? Para presiones bajas, la relación de los gases ideales varía para cualquier gas. Después vamos a analizar por qué tiene que ser a presiones bajas. Y ahí en la tabla se muestran algunos valores para el R de ¿cómo se llama? La constante de los gases para algunos gases típicos. Por ejemplo, para el oxígeno tenemos que el R es 260, para el aire, que es el que siempre vamos a utilizar, 287, para el monóxido de carbono, para el vapor de agua y para el gas natural. Como vemos ahí cambian, ¿por qué? Porque cambia el peso molecular de cada uno de esos gases. ¿Ya? Algunas expresiones, ¿no es cierto?, equivalentes para el caso de la ecuación de los gases ideales son las que están ahí, ¿no es cierto? Y esas son más o menos las que tienen que conocer. Ahí está metida el pavo ratón, ¿no es cierto? Y el que nosotros más utilizamos es el P por V es igual a R por T, o el P partido por ρ es igual a R por T. Acuérdense de que este es el volumen específico y es el recíproco de la densidad. Entonces, ¿por qué hemos conversado tanto sobre, o sea, les he dicho yo, ¿no es cierto?, que hay que tener presente que para todo rango de presiones, esa es la definición de gas ideal, y que para un gas real, ¿no es cierto?, todo esto es válido para presiones bajas. En la práctica, ningún gas es un gas ideal, es una aproximación. Nosotros utilizamos estas ecuaciones y estas propiedades cuando el gas con el que estamos trabajando es lo suficientemente cercano a un gas ideal en función del error que podamos permitirnos o de las condiciones en las que se encuentra ese gas. Y eso es porque la ley del gas ideal se basa en que las moléculas de gas son independientes entre sí. Eso quiere decir de que la fuerza de interacción entre las partículas de gas son muy bajas. Y además existe mucho espacio entre las partículas de fluido. Y es por eso de que la ley del gas ideal no es válida para los líquidos. Entonces, ¿cuándo deja de ser válida la ley de los gases ideales para el caso de un gas? Ya vimos por qué no es válida para el caso de los líquidos, ¿no es cierto? Porque las interacciones entre las partículas son significativas, ¿ya? Y porque hay poco espacio entre las partículas de fluido. Para el caso de un gas, ¿cómo es que se llama? La ecuación del gas ideal deja de ser válida como una aproximación razonable cuando el gas empieza a parecer a un fluido, o sea, a un líquido, perdón. ¿Ya? Entonces, a medida que un gas
se mueve en condiciones de, en un estado donde empieza a parecerse a un líquido, deja de ser válida la ecuación del gas ideal. ¿Cuál vendría siendo entonces esas condiciones? ¿Qué se les viene a la cabeza? Aumentando la presión, ¿o no? Aumentando la presión. Cuando aumentamos la presión, la densidad del gas aumenta drásticamente. Eso quiere decir de que hay más materia metida en un espacio más chico. Eso quiere decir de que los espacios entre las partículas es cada vez más pequeño y por tanto las fuerzas de interacción entre las partículas empiezan a ser significativas. ¿Ya? Ese es un caso. Presiones muy altas. ¿Cuál vendría siendo el análogo Temperatura desde el punto de vista de las temperaturas? aumentando también, ¿o no? ¿Cómo? Aumentando la temperatura, Aumentando la temperatura. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? las moléculas tienen más entropía. Cinética. Aumenta la cinética de las partículas, ¿no? Más rápido. Sí, pero ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Si Disminuye. disminuye, ¿qué pasa con los espacios entre las partículas de fluido? Aumenta. Aumenta, Mm, ¿ya? Ocurre lo opuesto con el caso de la presión. Por eso a presiones bajas y a temperatura, pues, digámosle, más o menos elevada, ¿no es cierto? Desde la, ¿cómo es que se llama? No sé, pues, desde las temperaturas ambientales, de ahí hacia arriba, el gas puede ser tratado como gas ideal. Pero para presiones extremadamente altas o para temperaturas muy bajas, el líquido, o sea, el gas empieza a parecer al líquido. Y ahí deja de ser válida la ecuación del gas ideal. ¿Ya? Eso se puede, depende, bueno, depende en realidad del fluido, pero creo que los diagramas que se basan en termos se pueden notar. Hay algunas líneas que son rectas y que pasado cierto punto empiezan a hacerse más curvas, ¿no es cierto? A mostrar tendencias más o menos raras, y eso es porque ahí se están alejando los gases de las condiciones de gas ideal. Me acuerdo que cuando yo di el ramo, cuando yo di termo, el profe marcó ahí en la pizarra aquí, más o menos en esta zona, o sea, tenía ahí, ¿no es cierto?, un dibujo grande de esos diagramas y marcaba más o menos la zona donde dejaba de ser válida la ecuación del gas ideal. Para lo que es este curso, ¿ya? Siempre vamos a considerar que los gases se comportan como gases ideales. ¿Por qué? Porque como vimos recién, esas condiciones son más o menos extremas. Pensemos, por ejemplo, en el aire. Em, el aire está compuesto, por ejemplo, por oxígeno, por nitrógeno, por dióxido de carbono. ¿A qué temperatura se empiezan más o menos a transformar esos gases en líquidos? Por ejemplo, nitrógeno líquido. A temperaturas muy bajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, menos 70 grados, ¿no es cierto? Menos 100 grados. Esas cuestiones que se utilizan para refrigerar las vacunas, ¿no es cierto? A esas temperaturas se empiezan a desviar los gases se empiezan a desviar de su estado de gas ideal. ¿No es cierto? Pero eso nosotros no vamos a trabajar en esas condiciones. Entonces, vamos a asumir que todos los gases con los que nosotros vamos a trabajar son gases ideales. Y el caso de las temperaturas altas, por ejemplo, como tú dijiste que esto de la relación entre moléculas, así como si la temperatura aumenta, se supone que la interacción entre las moléculas, claro, se alejan, pero las moléculas no se empiezan así como A a, mover más. claro, a tener más También interacción. puede ser, po. Pero claro, también tendrían que ser a temperatura extremadamente alta. Tendría que ser, a ver. Si fuera Porque, muy por alta, ejemplo, tampoco valdría, ¿no? sí, pero ahí habría que fijar más o menos qué tan altas, po. A ver, porque uno de los gases de combustión están a 1000 grados, uno los trabaja como gases ideales, po. Ya, ¿No es cierto? Entonces tendría que ser algo bastante mayor que eso. Tal vez, no sé, puta, complicado. así como 4000 grados. Claro, una cuestión así estratosférica. Puede ser. La verdad es que no me he fijado. La verdad que uno siempre se va al tema de esos casos extremos para presión, presiones muy altas, temperaturas muy bajas. Ya. Pero claro, ahí habría que ver por qué tanto aumenta la energía cinética que produce interacciones entre partículas versus qué tanto se separan las partículas producto del aumento en la temperatura. Hay como una interacción entre esos dos fenómenos que hay que tenerle ojo. Ujú.
Ya, ahora algunas observaciones finales con respecto a la densidad. Con esto cerramos lo de hoy, para que nos vayamos a almorzar. Es que para líquidos los cambios de densidad producto del aumento de la presión son prácticamente despreciables, eso es lo que hemos conversado previamente, y es por eso que se dice que son incompresibles, y si da como ejemplo los valores que están ahí en la tabla 3A. Tenemos ahí distintas presiones, tenemos por ejemplo en bar, un bar, para que tengan como referencia la presión atmosférica, ¿ya? Y después tenemos en el último número hay 1000 bar, 1000 veces la presión atmosférica. ¿Ya? Y tenemos que la densidad cambia de aproximadamente 1000 a 1040. ¿Ya? Eso es un cambio muy chico para semejante cambio en presión. ¿Ya? Y después en el punto 2 ahí de las observaciones dice que no ocurre lo mismo para un gas, ya que en este caso la densidad cambia drásticamente en función de la presión. Entonces tenemos que la densidad del aire a presión atmosférica es de aproximadamente 1.2 por kilogramos por metro cúbico, ¿no es cierto? Y que si aumentamos 1000 veces la presión, tenemos que la densidad pasa a ser 620 kilogramos por metro cúbico. Si nos fijamos ahí, también tenemos, ahí tenemos un poco el efecto de la desviación del gas ideal, po. Si la relación del gas ideal nos dice que la densidad es directamente proporcional a la presión. P por V igual a R por T, ¿no es cierto? Aumenta RP, perdón. No, perdón. P por V igual a RT. Entonces, si aumenta la presión, tiene que aumentar la densidad. ¿Ya? Entonces, perdón, ¿sí? Sí. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, multiplicamos la densidad del aire por 100, es decir, a un bar a 100 bar, tenemos que la densidad se multiplica efectivamente por 100. Po. Ya pasa de ser 1.2 a 120. Pero si ahora vemos el último salto de 100 a 1000, ya no es 1200, es la mitad. Ahí ya el fluido se empieza a comportar como, se aleja de la condición de gas ideal, ¿ya? Entre estos dos estados. ¿Cierto? Aquí estamos todos multiplicando por 10. De aquí 1.2 por 10 aproximado ahí. Después 1.9 por 10 aproximado ahí. Y después para último salto, aquí el gas ya no es ideal. Y también tenemos como último punto el efecto de la temperatura sobre los líquidos y los gases. Para ambos casos es significativa. ¿Ya? Para la presión es despreciable en los líquidos y la temperatura es significativa, pero para el caso de los gases, tanto la presión como la temperatura son significativos. Y eso lo podemos ver en la tabla 3B. ¿Ya? Entonces tenemos aquí que en un cambio de 80 grados Celsius, es decir, una multiplicación por 8, que vendría siendo algo más chico que ese primer salto, tiene un cambio, el mismo cambio que se observa desde acá hasta acá, en el caso de la temperatura. ¿Se entiende eso? Y ahí tenemos el mismo cambio de densidad. Si se fijan acá, pasa de 999, pongámosle 1000, a 960. Aquí hay un cambio de 40 kilogramos por metro cúbico. Ese mismo cambio se observa multiplicando 1000 veces la presión en la tabla 3A. Y bueno, aquí el caso del aire, ¿no es cierto? Según la ley del gas ideal, va cambiando linealmente con la temperatura. Entonces, para los líquidos tenemos que solamente la temperatura es significativa y para los gases la temperatura y la presión son significativas. Y eso vendría siendo la clase de hoy. ¿Alguna consulta? Estos valores son con, por ejemplo, la presión con temperatura estándar y todo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, la presión para el caso del aire a 20 grados Celsius. ¿Ya? Las temperaturas a presión atmosférica. ¿Ya? Son como más o menos condiciones estándar. Profe, entonces como para resumir el tema de los gases ideales, un gas sería como ideal entre presiones bajas y temperaturas muy bajas también, muy altas. No, pues. Temperaturas normales podríamos decirle. Por ejemplo, si algo está en condiciones atmosféricas, gas ideal. ¿Ya? Si de ahí temperatura para arriba, sí se comporta también como gas ideal.
Para presiones muy extremas, ahí se empieza a desviar de esa linealidad que la caracteriza. Y para presiones para temperaturas muy bajas, lo mismo. Vale. Bien. O sea, hay que pensarlo bajo qué condiciones, con los cambios, podríamos relacionarlo con cambios de estado. Si nosotros tenemos un gas, ¿ya? Y tenemos que condensar ese gas, transformarlo en líquido, ¿ya? Controlando la presión y la temperatura. Si ese gas lo queremos condensar, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. O aumentamos la presión o disminuimos la temperatura. Con eso nosotros lo cambiamos de fase gaseoso a fase líquida. Y esa transición no ocurre desde gas ideal directamente hacia líquido, sino que hay una transición, hay un estado ahí entre medio, como entre líquido y gaseoso. No propiamente tal, pero desde el punto de vista del gas ideal, ¿no es cierto? No lo puede entender de esa forma. Claro. Con ese ejemplo me quedó más claro. O sea, Ya. como que... Está bien. Vale, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, estamos entonces. ¿O queda algo, don Álvaro? El, el resto del power lo vamos a ver mañana, ¿no? Sí, mañana vemos lo que queda. Tensión superficial, capilaridad, viscosidad. Son más o menos enredados, así que vamos a tomarnos nuestro tiempo. Pero son 3 horas, con un break entre medio, deberíamos alcanzar a ver todo. Y ya la próxima semana pasamos a presiones.